me les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Este martes de cartas generales. Estamos hablando de que es martes 17 de noviembre del 2020, hermanos. Y bueno, pues vamos a comenzar esta segunda parte, hermanos, del material que seguramente usted ya tiene por allá. Acuérdense que estamos meditando de los versículos del 1 al 4, hermanos. Y bueno, pues nos vamos a llevar, hermanos, el tiempo que sea necesario, pues para disfrutar cada capítulo, cada versículo de esta bonita carta de Santiago, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe en esta noche, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en las manos de Dios. Oremos. Padre, gracias te doy infinitamente, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque como iglesia reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. También, Padre, que no podemos ni siquiera intentar algo fuera de tu presencia. Padre bendito, háblanos a través de tu palabra, mi Dios. Háblanos en estos versículos que estamos meditando de la carta de Santiago. Padre, yo sé que de una manera muy especial hablaste a tu iglesia en esos tiempos cuando se escribió esta carta, y ese mismo mensaje está vigente, Padre, porque tu palabra es viva. Bendícenos pues en esta noche, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad?, con el material. Acuérdense, hermanos, por favor, que tenemos por ahí el bosquejo, y por ahí en la parte B, hermanos, en la parte B, despuesito de lo que es la parte que dice pruebas, versículos del 2 al 11. Acuérdense que a partir de ahí vamos a comenzar este tema de las pruebas, y ahorita solamente estamos hablando, según el material, de los versículos del 1 al 4, entonces del 2 al 4. Entonces voy a leer, hermanos, rápidamente versículos del 2 al 4 del capítulo 1 de Santiago. Dice la palabra de nuestro Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, en esta parte que decíamos cuál es el significado del término hermanos. ¿Se acuerdan? Porque Santiago lo utiliza en muchas ocasiones, en toda su carta lo utiliza en los 5 capítulos. Lo utiliza constantemente, y decíamos, hermanos, que en el sentido nacional todos los judíos son hermanos, y eso fue cierto en tiempos antiguos, y ahí están las referencias bíblicas. Ahí fue donde ya nos quedamos, ¿verdad? Y luego dice, y todavía el día de hoy es cierto, pero este no es el concepto que tiene en mente el escritor. Estamos hablando ya no de una identidad nacional como judíos, sino que Santiago se dirige a cristianos, fíjese bien, cristianos judíos, sí, porque ellos son sus hermanos espirituales. En los tiempos del Nuevo Testamento, así como hoy en día, en muchos círculos cristianos, la palabra hermano se refiere a un compañero de la fe. Por eso yo le decía que es bien importante darle el significado que merece y el lugar que merece esta palabra de hermanos, porque la hemos rebajado mucho, hermanos. Créanme que la hemos rebajado, como le decía yo. De repente ya le decimos a cualquier hermano, y no es así, hermanos. O sea, esto es serio. Y para Santiago hablar de esta manera era también en virtud a que los hermanos a los que él les escribe, estamos hablando a los judíos dispersos, estaban sufriendo. Y para que no se viera Santiago de alguna forma frío, distante a lo que ellos estaban sufriendo, él utiliza esta palabra que les da un mensaje diciéndoles: Estamos en el mismo camino, o sea, estamos en la misma fe, estamos, ahora sí, como decimos, en el mismo barco, ¿verdad? Y si te duele, me duele a mí, o sea, somos una familia. Por eso Santiago utiliza mucho hermanos, ¿verdad? Entonces, en el inciso C, que ya es donde vamos a comenzar, según nos quedamos, ¿verdad? En el material que tenemos, dice ahí diversas pruebas. Acuérdense que estamos desmenuzando los versículos, ¿sí? Estamos en el versículo 2, en la parte final donde dice en diversas pruebas. Miren que las circunstancias angustiosas son las adversidades que Dios usa para probar la fe del creyente. Estas pruebas vienen en modos y formas diversas. Ningún creyente ha recibido garantía de que vivirá una vida pacífica y libre
de dificultades. Eso es una mentira, ¿eh? Por eso estas corrientes religiosas cuyas doctrinas son prácticamente muy ajenas a la Biblia, como por ejemplo esta de pare de sufrir, pues sí, o sea, te están vendiendo lo que te gustaría que sucediera, pero la realidad es que no es así. O sea, aquí se sufre, hermanos, aquí hay momentos difíciles, se sufre porque se acaba la salud, porque se acaba el dinero, porque se acaba el trabajo, porque se acaba, qué sé yo, el medio ambiente, que se acaban muchas cosas ahorita con la pandemia, ¿verdad? O sea, pues todos estamos en la misma situación, ¿verdad? Entonces, Dios utiliza, como dijimos, ¿verdad? Estas pruebas vienen en modos y formas diversas y ningún creyente ha recibido garantía de que vivirá una vida pacífica y libre de dificultades. Todos experimentamos dificultades, problemas y pesares de un tipo u otro. Nadie puede escapar de ellas porque el hombre no controla las circunstancias que causan las dificultades. Entonces, esa es la realidad, hermanos. Mire que usted y yo hemos vivido como iglesia momentos muy difíciles, sobre todo hace ya vamos para casi 3 años del accidente que sufrimos como congregación. Pues nuestra mente estaba pensando en llegar, ¿verdad? Y comenzar un retiro y organizamos todo muy bonito y lo que usted quiera. Pero sucedió una situación que se salió de nuestras manos, que no habíamos planeado. Yo le decía, ¿verdad? En una reflexión, no planeamos para un accidente, no planeamos para un fracaso, no planeamos para una enfermedad, planeamos para nuestro bienestar. Siempre estamos apuntando hacia el éxito. Pero la realidad es que, hermanos, la realidad es que las circunstancias no avisan y llegan, ¿verdad? Situaciones difíciles. Ahora, eso significa, hermano, eso no significa, pues, que ya nos resignemos, no, al contrario, nos preparamos. Por eso el mensaje de Santiago, hermanos, es para ver al futuro y ver todas esas posibilidades y que cuando estemos en los momentos difíciles sepamos qué hacer. Muy bien, entonces el creyente, hermanos, mire, en realidad lo que Santiago dice es que el cristiano, el creyente, literalmente cae en una situación angustiosa, hermanos. Es decir, que Dios coloca al creyente a veces de un modo bastante repentino en una dificultad diseñada para probar su fe en Dios, ¿sí? El creyente quizá ni siquiera llegue a darse cuenta de que ha caído en una prueba, y es que de manera muy sutil de repente ya estamos viendo que las cosas se empiezan a complicar, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que estamos cayendo en una prueba, hermano. Estamos cayendo en una prueba. Necesitamos que alguien nos lo diga. Son pruebas, hermano. Sigue adelante. Dios es fiel y vamos a orar por ti. Y eso es verdad. Eso es maravilloso. Muchas veces es solo más tarde, hermanos, que el creyente comienza a entender por qué Dios lo probó. Y es que ese es el punto. Estamos en una situación a veces tan compleja que no entendemos nada. Miren, hermanos, yo de repente, y varios de los que yo sé que me están escuchando en este estudio, yo he llegado, hermanos, a veces por pérdidas muy fuertes en sus vidas, en sus familias, y no he podido, yo no llego a veces con la palabra, hermanos, porque hay momentos muy difíciles en donde, siguiendo lo que Jesús dice, ¿verdad? Que gozaos con los que se gozan. Luego dice después, llorad con los que lloran, ¿sí? Entonces hay momentos de llorar, no hablar, ¿verdad? Porque a veces se espera del pastor, ¿verdad? Que va a llegar y va a resolver todo con un pasaje bíblico. A veces no es así, hermanos, y no es porque no sea eficaz la palabra, sino porque simple y sencillamente hay que llorar. Como dice también Eclesiastés, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Entonces a lo mejor es tiempo de llorar. Y ya después, ¿verdad? Viene poco a poco, ¿verdad? Ese momento en el que hay que escuchar que Dios nos quiere decir. Entonces, cuando ya pasa el tiempo y nos damos cuenta de que todo fue un plan perfecto que Dios diseñó para nuestra madurez, para mostrarnos su soberanía de muchas formas, porque también ese es otro tema, hermanos. No es así como que, pastor, ¿por qué pasó esto? Pues la verdad, hermanos, yo siempre les digo, no lo sé. No lo sé, hay que preguntárselo y estoy convencido de que Dios nos va a contestar. Entonces, esto es un punto muy importante, hermanos. Y bueno, cuando los ojos del creyente, hermanos, finalmente se abren, entonces observa la bondad y la gracia de Dios que le llena de gozo y de felicidad. Mire que, ay, Dios mío, es un momento muy difícil en las pruebas, hermanos, porque hay gente que se aleja, se siente desilusionada. Se siente como que traicionada, ¿verdad? Así como que Dios me falló.
porque pues pareciera que nada nos tendría que pasar, pero cuando pasan las cosas nos alejamos. Pero yo, porque lo he vivido también en carne propia, lo que he recomendado es agarrarse hasta que el Señor nos diga qué está pasando, porque uno a veces solamente se aferra y está uno renegando, ¿verdad? Y yo he renegado con otros hermanos cuando pasan cosas muy difíciles y yo, como les digo, ahorita no sabemos nada, pero vamos a llorar hasta que ya no podamos, y lo más seguro es que el Señor va a contestar, va a decirnos, fue por esto, hijo, o voy a llevar a tu vida, a tu familia hacia este punto. Pero bueno, esto es algo muy personal, ¿no? Entonces, muy interesante, hermanos, toda esta situación del sufrimiento. Y bueno, Por consiguiente, Santiago, hermanos, exhorta a sus lectores a considerar las pruebas como causa de sumo gozo, porque esto es la manera en cómo vemos las pruebas. ¿Me explico? Se lo voy a poner muy práctico, hermanos. A lo mejor usted va a decir, ay, pastor, como que no hay un punto de comparación, pero sí, hermanos. Mire, es como cuando usted ya, digo, para los que reciben por ahí una bonificación por su trabajo, ¿verdad? Que eso... cada final de año pues se les da a los trabajadores, se les da lo que se conoce como el aguinaldo, ¿no? Entonces la gente está pensando en ello, y la gente hasta cierto punto siente un poquito de respiro, ¿no? Porque dice, bueno, ya va a llegar el aguinaldo y a lo mejor ya vamos a renovar algo, vamos a pagar algo, o vamos a comprar eso. Entonces hay un cierto entusiasmo, porque al tener eso, pues hay posibilidades. Entonces, cuando nosotros vemos el sufrimiento como esa posibilidad de que Dios lo usa para ser mejores, para ser más maduros, para ver de otra manera la fe, hermanos, eso lleva consigo ya gozo, porque dices, bueno, me va a pasar esto, o puede que pase esto, pero no se pierde nada, todo está en las manos del Señor, yo gano. Por eso, a esto que yo le estoy diciendo es lo que Pablo dice cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oiga, ¿cómo podemos decir que la muerte es ganancia? Por esto que le estoy diciendo. Porque Pablo dice, es que no sé si irme, ¿verdad? Que para mí sería lo máximo, o quedarme porque sería de beneficio para la iglesia. Pero está difícil, dice Pablo, ¿verdad? Porque no lo ve como la gran tragedia humana, sino que hay promesa. Por eso la resignación no existe en el cristianismo, porque hay esperanza. Por eso, en serio, es muy profundo esto, hermanos, pero meditémoslo quizá con las cosas que a lo mejor ya en el pasado hemos vivido, y qué Dios ha hecho en el presente con base a ello, ¿verdad? Porque no es en vano lo que nos sucede, hermanos, todo tiene un plan. Entonces el cristiano debe ver la mano de Dios en todos los ámbitos de su vida. Inciso D, hermanos, dice ahí la prueba, y luego yo pongo ahí unos puntitos, ¿no? Porque es lo que se refiere al versículo 3 cuando dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Ok, la prueba de, y yo pongo 3 puntitos y luego la palabra fe. Santiago dice, hermanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, el verbo saber, fíjese bien, esto es bien interesante, es la palabra clave. El creyente sabe que las pruebas que sufre no suceden por casualidad, ¿sí? Cree que todo viene de la mano de Dios. Él está detrás de toda dificultad y prueba. Él quiere que sepamos esto por medio de la experiencia, para que no solo veamos su mano, sino que la sintamos. Nosotros colocamos nuestra mano en la mano de Dios. Por eso, en toda adversidad que confrontemos, mantenemos nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, porque sabemos que Él nos envía estas dificultades para probar nuestra fe. Creemos que Dios tiene completo control de cada situación, y Dios nos da exactamente lo que necesitamos: alegrías y penas, dificultades y triunfos. Una especie, un equilibrio que el ser humano necesita para su desarrollo. Esto es como las 4 estaciones, hermanos. O sea, ¿qué es lo que genera vida de manera natural, por decirlo de alguna forma? Pues es la realidad. O sea, ¿qué es lo que hace que en la naturaleza en ciertas temporadas se genere vida? Pues sí, llega el verano, ¿verdad? Se empiezan a ir acabando las cosas, y llega el otoño, los arbolitos se quedan sin hojas, llega el invierno, pues olvídese, ¿no?
y de repente llega la primavera y resulta que hay nuevas flores, nuevas hojas, nuevos frutos, ¿verdad? Porque así es la vida. O sea, así como las 4 estaciones generan vida, son necesarias para generar vida. La vida tiene ciertos momentos o estaciones para generar vida en nuestra vida, y ese es el equilibrio que necesitamos. Por eso los científicos se les hace increíble el equilibrio que el planeta Tierra tiene, sobre todo en el hecho de que tiene una distancia del planeta Tierra al Sol perfecta. Un poquito más para allá nos quemamos, un poquito más para acá nos congelamos, ¿verdad? La gravedad que genera la luna para que el mar no se desborde. Sí, se explica. O sea, Dios es un Dios de equilibrio, hermanos. Un Dios de todo a la perfección. Él no llega tarde, Él no llega antes, Él llega puntual, Él llega en el momento exacto. Dios es así. Él es justo, ¿verdad? Es perfecto. Y es perfecto en la manera en cómo nos trata. Por eso es importante esta carta, para que tengamos en nuestro sistema de creencias, cuando lleguen las pruebas, que Dios tiene algo entre manos. Y es que a veces cuando nos sentimos que Dios nos está olvidando, es cuando más está al pendiente de nosotros, por decirlo de alguna forma. Sí, ¿no? Porque decimos, no, pues es que ¿qué se me hace que Dios ya se acuerda lo que dijo Noemí? O sea, Noemí, cuando muere su esposo Elimelech, mueren sus hijos, ¿verdad? Malón y Kelión, y se queda con las nueras, ella está amargada. Ella está amargada y dice que pues Dios la trae contra ella, o sea, y ella lo veía de esa manera. Nosotros cuando leemos la historia en el libro de Ruth nos damos cuenta de que no es así, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan que tiene que ver con el plan redentor de todo el mundo. Y en ese plan, hay un eslaboncito que se llama Ruth, Obed, Boz, Noemí, ¿verdad? Porque pues Noemí fue el instrumento que Dios usa para adoptar de alguna forma a Ruth, ¿verdad? Pues era la esposa de Malión. Y luego pues quedan sin los varones, pero ahí hubo un trabajo espiritual de parte de Noemí. ¿Por qué no se fue Ruth? ¿Por qué no se fue Ruth? ¿Por qué se quedó? O sea, cualquiera diría, no, pues yo rehago mi vida, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo Orfa. Pero Ruth se queda. Y ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. No me pidas que me vaya. Entonces, ya Dios había trabajado. Entonces, cuando pasa esta situación que es dolorosa, resulta que usted y yo ya lo vemos todo completo, el cuadro. Pero ellas no. Y Noemí decía, Dios la trae contra mí. Porque a veces así pensamos, pero déjame decirte que Dios está trabajando de maneras muy especiales. Y es para todos, hermanos, en serio. Y Dios lo ha hecho. Yo me acuerdo, ¿verdad? En 1992 fallece mi padre. Pues nadie entendía por qué un hombre de 38 años, muy sano, deportista, entregado, ¿verdad? Fundando misiones por aquí, misiones por allá, un hombre de Dios. Y resulta que el Señor se lo lleva. Entonces decimos, ¿pero cómo? ¿Cómo? O sea, se lo llevó el Señor. Pasan muchos años y yo le puedo decir, hermanos, casi 30 años de eso que le estoy diciendo. 28 años de esto, ¿verdad? Si eso no hubiese ocurrido, yo no estuviera aquí sentado, hermanos. Créanmelo. Yo es lo que entiendo. Entonces, Dios tiene todo ya trazado a la perfección. Aquí el punto es aferrarnos a Él, hermanos, porque Él está probando nuestra fe. Creemos que tiene completo control de cada situación y Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Alegrías y penas, dificultades y triunfos. Inciso E, paciencia. La prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Dice Santiago, el creyente experimenta una prueba que implica un proceso de refinación. Vale decir, hermanos, que nuestra fe o que su fe está siendo refinada. Nuestra fe está siendo refinada, hermanos, de la misma manera que el oro está sujeto al fuego del fundidor. Como lo leemos en Proverbios, capítulo 27, verso 21, dice la palabra de nuestro Dios. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y el hombre la boca del que lo alaba. ¿Sí? Así como el crisol, hermanos, quita las impurezas que son ajenas al metal, del mismo modo Dios purifica la fe del creyente quitando el pecado. El oro, hermanos, es sin embargo una entidad inanimada que es y permanece pasiva. A lo largo
del proceso de refinación. En cambio, hermanos, la fe del hombre nunca puede ser pasiva. No, es activa. La fe, como lo señala Santiago, hermanos, en su epístola, debe ser acompañada por la acción. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso de manera muy práctica. Y bueno, de otro modo, hermanos, la fe está muerta. Lo dice en el capítulo 2, verso 17. Entonces, es bien interesante, hermanos, cómo se introduce Santiago con el tema de las pruebas, y en virtud a ello habla de la prueba, de la refinación de la fe, pero también está implícito el tema de la acción. Por eso, a diferencia del oro, que pues está estático, usted lo mete ahí en el crisol y se puede derretir el metal y no hace nada, la fe es activa, tiene que moverse, tiene que tener un movimiento especial. El verbo producir, hermanos, cuando dice produce paciencia, transmite en realidad, hermanos, la idea en griego, que es la palabra askeo, ¿verdad? Ahí probablemente va a estar en pantalla, ¿verdad? La palabra. Y bueno, el significado de elaborar algo completamente. Eso es lo que, ese es el sentido de la palabra askeo que utiliza Santiago, ¿verdad? Y el significado es elaborar algo completamente. Entonces, por ejemplo, Pablo utiliza el mismo verbo en su exhortación a los filipenses cuando dice en el capítulo 2, verso 12, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, que en la 60 lo tenemos de otra manera, ¿verdad? Cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pero es la misma palabra griega que tiene este significado, o sea, lleven completamente, no se detengan, sigan trabajando, muévanse. De eso se trata la salvación, de eso se trata la fe. No que de eso dependa la salvación, no está hablando de eso, sino que está hablando de que la fe es activa, la salvación es activa, la vida cristiana es activa, nunca puede ser pasiva, porque entonces no va a pasar absolutamente nada. La prueba de vuestra fe, hermanos, sigue elaborando, llevando a cabo, o produciendo paciencia o perseverancia, escribe Santiago. No, pues a mí no me pasa nada, pastor. Pues no, pues porque usted no se mete, nunca le gusta meterse en donde se debe de meter, o sea, pues obviamente no le va a pasar nada al que no se compromete, hermanos, al que pues va a decir, no, pues yo no quiero que me pase nada. El problema está en que son facturas muy altas cuando pasan los años y usted no ha crecido en la fe, porque tarde que temprano el Señor lo va a despertar, lo va a levantar de ese sueño. Por eso Pablo cita esta porción de ese cántico que se escuchaba en el primer siglo, ¿verdad? El capítulo 5 de Efesios, versículo 14, cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, ya levántate, ya deja de dormir en los sepulcros, no estés dormido con los muertos están allí, pero los vivos se mueven, avanzan, alaban, sirven, adoran, enseñan, predican, comparten, lloran con los que están tristes, se gozan con los que se gozan. ¿Sí me explico? Entonces, en ese ejercicio, obviamente vamos a enfrentar momentos difíciles, pero no va a ser tan difícil como no hacer nada, hermanos, en serio, yo se lo garantizo. Claro, hermanos, mire que mientras estemos en la dinámica de estar sirviendo, de estar poniendo nuestra fe en obra, que es de lo que habla básicamente Santiago, bien, claro, vienen las pruebas, hermanos, pero no es tan duro como cuando estás desencanchado y que no sabes ni por dónde te llegó ni por qué te llegó. O sea, es muy claro el mensaje de Santiago, hermanos, y muy importante poner atención. Entonces, la prueba de vuestra fe sigue elaborando, llevando a cabo, produciendo paciencia o perseverancia. Porque, ojo, hermanos, voy a utilizar mucho la palabra perseverancia en vez de paciencia, que es la misma raíz, hermanos. En otras versiones, en vez de decir paciencia, dice perseverancia. ¿Sí? Porque para seguir adelante, hermanos, entendemos paciencia como algo estático, pero no, hermanos, la paciencia tiene que ver con algo activo, seguir adelante. Pacientemente esperé a Jehová pero yo sigo en movimiento, ¿sí me explico? Ahí le cité por ahí un salmo, ¿no? El Salmo 40, si mal no recuerdo. Así es, entonces, la paciencia o la perseverancia, hermano, es una cualidad que demanda admiración en el hombre. Esta cualidad, ejemplificada por Job, por ejemplo, hermanos, no tiene nada que ver con la resignación. Hay personas que piensan que al no poder evitar circunstancias angustiosas,
Deben resignarse a ellas. Ahora, hay un cliché muy famoso que dice, Dios te dé pronta resignación. Dios no da eso. Eso es una mentira del diablo. Nunca le diga eso a alguien que, por ejemplo, se le muere un ser amado, se le muere un hijo, el cónyuge, qué sé yo. Dios te dé pronta resignación, hermanos. Eso, para empezar, ni es bíblico, no tiene sentido y es lo peor que le puedes decir a alguien. Es como decirle, pero de manera educada, aguántate. Ni modo, aguántate, así es la vida. Espérame. O sea, Dios no dice eso. Dios nos dice, hay esperanza, hijo. Sí, dice Pablo, por eso Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses 4:13, no quiero que ignoréis, dice, no quiero que lloren, hermanos, no lloren no ignoréis acerca de los que duermen, algo así, ¿no? Para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Se vale llorar, claro, nos duele, lloramos, pero de eso a resignarnos es muy diferente. Pablo dice, lloramos con esperanza. Cuando murió Moisés, ¿se acuerda cuánto tiempo lloraron? ¿Se acuerda cuando se despide Pablo de los hermanos de Éfeso? ¿Cómo le lloran y cómo se le cuelgan al cuello y lo besan? Porque les dice prácticamente Pablo, ya no los voy a volver a ver, ¿verdad? Si ya no nos vemos aquí en la tierra, nos vemos en el cielo. Y entonces eso causó mucho dolor y lo abrazaron, lo besaron y lloraron. Pero había esperanza. No así, hermanos, cuando usted llora y dice, se me perdió mi padre. Ah, caray, pues ¿dónde está? Pues no sé, se me perdió. Tampoco decimos eso. Decimos, bueno, partió, se fue a las mansiones celestiales, está durmiendo en el Señor. Hay que saber hablar, hermanos, bíblicamente, porque esas pequeñas frases pueden marcar la diferencia cuando usted va y le da el pésame a alguien. Porque hay esperanza. Porque hay esperanza, hermanos, pero de repente agarramos los clichés del mundo como si fueran... pues son clichés finalmente, ¿verdad? Y creemos que son correctos, pero no, hermanos, tienen ni raíz tienen, son cosas del mundo. La Biblia tiene mucho para consolarnos. Por eso Pablo dice en el versículo 18 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, alentaos con estas palabras, hablando Pablo de la segunda venida y cuánta cosa nos espera, hermanos, que nos debería de dar perspectiva y a su vez gozo a nuestra vida. Hermanos, entonces, pero mientras que la resignación es pasiva, la paciencia, bueno, yo pongo ahí una frase, adoptan el cliché de lo que será, será, ¿verdad? Pero mientras que la resignación es pasiva, la paciencia o la perseverancia es activa. La resignación resulta en derrota, la perseverancia en triunfo. El cristiano persevera mirando a Jesús, autor y perfeccionador de su fe, como lo leemos en Hebreos 12:2. El cristiano confía en que Dios vendrá ayuda, en que de Dios vendrá ayuda, auxilio, fuerza y consuelo. Él sabe que Dios siempre responde a la fe y provee los medios para superar el periodo de prueba. Santiago repite el sustantivo perseverancia en el versículo 4, cuando dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Y se está refiriendo a la perseverancia. Para demostrar que este concepto es importante para el mensaje de la epístola, por medio de la representación del término, Santiago alude a la enseñanza de Jesús, que en diferentes ocasiones enseñó a sus discípulos, allá en Mateo 10:22, y posteriormente en 24:13, que casi lo dice igual, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, dice, mas el que persevere, a eso se refiere, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? No se está refiriendo a la salvación del alma, hermanos. O sea, no nos confundamos. Tiene todo un contexto, pero eso es otra historia. Luego le explico qué significa. No podemos apurar, hermanos, a la perseverancia. Mire que necesita tiempo. Necesita tiempo, hermanos. A la paciencia o a la perseverancia necesita su tiempo. Por ejemplo, un paciente recibe de su médico las noticias alentadoras de que su pierna fracturada se está curando satisfactoriamente. ¿Sí? El doctor visita diariamente al paciente y cada vez le dice prácticamente lo mismo. El paciente se da cuenta que debe obedecer las órdenes de no apoyar su peso sobre la pierna herida, aun cuando la misma esté sostenida por un yeso. El proceso de curación debe recorrer su curso normal. Si el paciente pone fin a este proceso abruptamente, el resultado sería desastroso. Por ejemplo, Pablo, le pidió al Señor que le quitase el aguijón de su carne, ¿se acuerda? Segunda carta a los Corintios 12, ¿verdad? Del 8 al 9. Y luego dice, 3 veces rogué al Señor que lo quitase de mí.
escribe Pablo. Pero él me dijo, mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pongamos atención al término perfección, hermanos, ya que Santiago utiliza la misma palabra. Sí, que la constancia tenga su perfecto resultado, es lo que está diciendo. Y bueno, eso lo dice la Biblia, así lo traduce la Biblia de las Américas. Por eso yo utilizo varias versiones, hermanos, porque ya cuando en algunas versiones el original, hermanos, algunas versiones lo dejan tal cual y nos da la perspectiva correcta. Es decir, no podemos interferir con el plan de Dios para nuestra vida. Perseveremos durante nuestras dificultades, hermanos, para que la obra que Dios ha comenzado en nosotros sea cumplida o llevada a cabo a su culminación. De ese modo, hermanos, fíjese bien, oró David en el Salmo 138:8. ¿Se acuerda? Para mí es uno de mis salmos favoritos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Muy bien, hermanos, ya vamos a terminar con las últimas dos frases. Fíjese bien, maduros y completos. ¿Qué quiere decir perfecto? ¿Verdad? Porque así dice para que seáis perfectos y cabales. Acá lo tengo yo en otra versión que dice maduros y completos. Muy bien, pero perfectos, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Ciertamente, hermanos, no significa sin pecado. Ojo, hermanos, por eso es bien importante que no estemos interpretando la Biblia de manera literal, ¿verdad? Como estas corrientes raras que agarran la Biblia y así como va, órale, así dice y así la aplico y así, mucho cuidado. En el capítulo 3, verso 2, hermanos, Santiago escribe, fíjese bien, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago, hermanos, tiene la intención de transmitir el concepto de plenitud, es decir, sin quedarse atrás en ningún punto. Por ejemplo, Pablo al dirigirse a los filipenses usa la expresión perfectos en Filipenses 3:15 cuando escribe, así que todos los que somos perfectos, fíjese bien, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Por eso, hermanos, con respecto a los lectores de las cartas de Pablo y Santiago, el término perfecto significa madurez, maduro. Hay una madurez, hermanos, que sí se ve, hay una madurez que sí se puede considerar, y a eso es a lo que se está refiriendo Santiago y el apóstol Pablo. La palabra completo es sinónimo de maduro. En nombre de Jesús, hermanos, Pedro sanó al cojo. ¿Se acuerda? Que todos los días se sentaba a pedir limosna en el pórtico de Salomón, ¿no? En la puerta de Salomón. Lucas escribe, hermanos, que este mendigo había recibido una curación completa. ¿Se acuerda? Yo ya prediqué de este pasaje hace como 15 días, ¿no? Hechos capítulo 3:16. Es la misma palabra, hermanos. Completo, maduro. O sea, se terminó un trabajo aquí. ¿Se me explico? Esa es la idea. Los pies y tobillos del cojo se habían hecho fuertes de modo tal que él funcionaba como un ser humano completo y sin desventajas. El cristiano está completo, hermanos. En Cristo estamos completos. Ya no necesitamos andar esperando otra cosa. Ya no necesitamos estar esperando otro tipo de promesas. Todo se cumple en Cristo y en Cristo estamos completos. Lo dice Pablo en Colosenses. Hay que entender muy bien estos conceptos, hermanos, porque nos ayudan y nos dan perspectiva a enfocarnos en Cristo y a permanecer fieles en Él, hermanos. ¿Sí? Muy bien, entonces qué interesantes estos términos, ¿no? Maduros y completos, ¿no? Entonces, inciso B, que ya es la parte final de esta reflexión, hermanos, ya para cerrar este estudio. Sin que os falte nada, y dice acá en la versión 60, sin que os falte cosa alguna. La frase sin que os falte nada es sinónimo del término anterior completo, ¿sí? Que expresa el concepto de que todas las partes funcionan, está completito. Aunque ambos términos afirman el mismo concepto, el primero lo hace positivamente, el segundo negativamente. Entonces, si realmente hemos recibido todas las partes necesarias que nos hacen maduros y completos, y si Dios nos ha dado todas las cosas de modo que no carecemos de nada, debemos ser capaces de soportar las pruebas que Dios nos pone.
O sea que Dios no nos manda a la guerra sin fusil. Esa es la parte negativa que yo quería explicarle. Porque no nos manda sin fusil, sí nos manda una prueba y prueba, pero nos manda armados, nos manda completos. Tenemos lo suficiente para ser victoriosos, ¿sí? Entonces, y porque Dios nos ha equipado plenamente, podemos perseverar en la fe. Qué interesante es todo esto, hermanos. A mí me encanta esta carta, sobre todo porque pues es la realidad. Son cosas que suceden en la vida diaria. Y más, hermanos, en estos tiempos que se acentúan esos momentos difíciles por esta pandemia, creo que es pertinente que esta carta la leamos y la entendamos como lo estamos entendiendo en esta ocasión, hermano. Vamos a cerrar este tiempo, hermanos. Ya terminamos este material. La siguiente semana, si Dios nos lo permite, continuamos con los siguientes versículos a partir del versículo 5, ¿verdad? Y bueno, pues disfrutemos, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y que Dios siga hablando a nuestra vida. Y recuerda, hermanos, todo lo que nos sucede tiene un Dios, un propósito. Dios sabe por qué nos permite pasar por ciertas cosas. Acuérdese, Él no nos lleva Él no nos lleva a un punto en el que Él sabe que no podemos soportar. Primero los Corintios 10:13 lo dice, ¿verdad? Que no nos ha hecho pasar por una prueba que sea sobrehumana. Él es fiel, nos dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Pablo lo menciona en este pasaje. Y en su pueblo, en el Antiguo Testamento, cuando sale el pueblo hebreo de Egipto, Dios no permite que ellos pasen por donde estaban los filisteos. ¿Por qué? Porque se iban a desanimar. Entonces tuvieron que rodear por otro lado. Entonces Dios sabe qué nos da, de tal forma que no nos perdamos o no nos destruyamos, y Dios sabe por dónde pasar, porque sabe que es necesario que nos refinemos en algún área de nuestra vida. Entonces, todo está en las manos de Dios, hermanos. Por muy difícil que parezca, confiemos en el Señor. Vamos a orar, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es fiel, es maravillosa, es alentadora, Padre, sobre todo en estos tiempos complicados, mi Dios. Danos la fuerza, mi Dios, para permanecer fieles, leales a ti, pero sobre todo ser constantes, creyendo y aferrados en nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradarte, Padre, aún en medio de la prueba, aún en medio de las dificultades, porque sabemos que en medio de todo esto, Padre, hay crecimiento, un crecimiento que te da más la honra y la gloria, porque ese es el punto, ser como tu Hijo Jesucristo, como tu Hijo, Padre, cuya vida complació tu corazón, y así queremos ser nosotros como iglesia. Queremos ser una iglesia que complazca tu corazón, una iglesia obediente, madura. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. Cuídense mucho, hermanos. Descansen, protéjase de esta terrible enfermedad, hermanos. Lávense las manos, usen cubrebocas, no salga si no hay necesidad. Todo esto, hermanos, es importante considerarlo en estos tiempos, pero también, sobre todo, agárrese del Señor. Mañana lo espero, hermanos. Está cordialmente invitado el día de mañana a nuestro estudio. Lo que creemos, el día de mañana vamos a estudiar la doctrina del único Dios verdadero, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Va a estar maravilloso el día de mañana. Tenemos dinámica, nos separamos en sesión, en grupos, ¿verdad? Estamos vía Zoom, ¿verdad? Entonces mándeme un mensaje si usted quiere participar, yo le mando el enlace, y si usted quiere continuar, bueno, ya lo metemos dentro de este grupo para que nada más metamos una sola invitación. Y ya sin problema, ¿verdad? Usted cada semana ya se puede estar conectando sin ningún problema. Muy bien. Entonces, el día jueves tenemos sermón evangelístico, hermanos. Ore por un servidor. Y el viernes lo espero a las 6 de la tarde en el culto de oración unido. Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. No se deje reunir en su grupo de oración. No deje de diezmar, no deje de ofrendar. Y sus departamentos, hermanos. Jueves a las 8 de la noche, varones. El día sábado, el día de hoy, hermanos, las mujeres se reunieron a las 6 de la tarde, pero el sábado tienen a las 10 de la mañana su culto de oración, y los jóvenes a las 5 de la tarde el día sábado. Dios me les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Bye, hermanos. Esto ha sido todo. Dios me les bendiga.